Empezar con la chicha, ¿vale? Ya sabéis alguno de vosotros que han sido invitados mogollón de content creators, de youtubers y de streamers a ver la nueva clase de Diablo, ¿vale? Que se va a presentar exactamente en 2 días, va a ser la presentación oficial. Pero antes de eso quiero hablaros de que Rob, nuestro colega Rob, que ya sé que siempre hablo de él, pero es que es de los creadores de contenido que está más metido en Diablo, entonces sacamos mucha chicha de él. Este colega ha ido a la sede de Blizzard a probar la nueva clase de Diablo 4 y también con ello ha tenido conversaciones, aparentemente con Blizzard, acerca de cambios que deberían de venir en la temporada 5 y ha traído de vuelta muchísima información. Bueno, bastante, tampoco vamos a decir muchísimo, pero bastante. Mira, os voy a nombrar un poquito los cambios que ha podido confirmar que van a venir con la temporada 5, o sea, agarraros que vienen cambios. En primer lugar, se ajustó la escala de estadísticas principales para compensar las ranuras para objetos adicionales que tienen los bárbaros y los pícaros. Ya sabéis que estas dos clases tienen más objetos que otros, tienen más armas que otras clases. Bueno, pues ahora parece que los nigromantes y los hechiceros reciben un 1% de daño adicional por cada 8 puntos de inteligencia, mientras que antes recibían un 1% por cada 10 puntos. O sea, están reduciendo este numerito para que tengan en general más porcentaje de daño. Yo creo que no va a ser suficiente, pero ya veremos. Lo mismo ocurre con los druidas. Ahora reciben un 1% de daño adicional por cada 8 puntos de fuerza de voluntad, donde antes requería 10 puntos para aumentar un 1%. Y por otro lado, los pícaros también han recibido un bufo, incluso, o sea, pese a que tengan más armas que otras clases, pero no está al nivel del bárbaro. Pero bueno, ha sido un poco más moderado, porque ahora los pícaros reciben un 1% de daño por cada 9 puntos de destreza, donde antes era un 1% también por cada 10 puntos de destreza. Y el bárbaro lo han dejado como estaba, por cada 10 puntos de fuerza, un 1%. Vale, luego también, esto es importante, aunque es una línea que aquí parece muy pequeñita, tiene bastante implicación, la bonificación de experiencia por diferencia de nivel de monstruo ahora no tiene límite. Antes estaba limitada al 15%. ¿En qué se traduce esto? Subir de nivel en la temporada 5 va a ser incluso más fácil. Ya lo voy a dejar a vuestra elección qué implicaciones tiene esto y cómo va a afectar al equilibrio general del juego. Pero va a ser mucho más fácil. ¿Por qué? Porque ahora, antes si eliminabas monstruos de nivel muy superior al tuyo, tenías un límite que conseguías un 15% más de experiencia. Como un límite que no sé exactamente qué monstruos de qué nivel se refería, pero imagínate, si matas a monstruos de 10 niveles más que tú, pues tienes un 15% más de experiencia aumentada, pero si matabas a monstruos de 20 niveles más que tú, seguías teniendo ese mismo 15% de experiencia aumentada. Ahora esto se ha eliminado. Significa que vas a poder, si te rusean, por ejemplo, vas a poder matar enemigos de mucho más nivel, por ejemplo la mazmorra de pesadilla nivel 100, y pues habrá que ver qué significa esto. Yo creo que el power leveling ha llegado aquí. Ha llegado, pero big time. Yo creo que vas a poder subir de nivel muy rápido. Vale, ¿qué más cambios tenemos confirmados para la temporada 5? Manuales de templado. Pues parece que nerfean el templado que aumenta el daño a enemigos cercanos. Este daño a enemigos cercanos, esta bonificación que antes era de un 85% que te podías poner a través del templado, ahora baja del 85 al 55. O sea, me parece normal porque yo es lo que siempre buscaba para todas las piezas. Ya me diréis qué opináis. Luego, algo muy bueno, chavales, la jaula mental profana. Espero que se haya traducido bien. Se ha añadido al juego de forma permanente. Este es el cerebro que al utilizarlo, el consumable, joder, que bien me explico, el consumible, que al utilizarlo aumentaba el nivel de los monstruos de las mareas. Ahora esto se había quitado en la temporada 5, no lo íbamos a tener. Pues bueno, parece que después de alguna conversación va a llegar aquí para siempre. Luego, a la hora de encantar, ya no va a requerir el elemento, el material de elaboración raro, que era el aliento del ángel, el amarillo. Ya no va a requerir eso, o sea, encantar va a ser más fácil. Luego vamos a ver qué cambios tenemos en las actividades de final del juego, ¿vale? Vamos a hablar del pozo, de las mareas infernales y de las hordas infernales. En el pozo, la desventaja acumulable que aumenta el daño recibido después de ser golpeado por las habilidades del jefe se mantendrá. O sea que en verdad no es cambio. Yo aquí esperaba leer muchas más líneas y muchas más cosas y dejarme deciros que creo que hay muchas cosas que aquí no están cubiertas, que las veremos más tarde en el auténtico y verdadero parche de notas del parche de la temporada 5, ¿vale? Esto es como un sneak preview, como una pequeña introducción, como lo que a Rob le han dejado ver, hablar y compartir, porque no hay ningún NDA de por medio, me parece raro, así que esto está hecho para que nosotros lo veamos a través de los ojos de Rob y para que nosotros opinemos. Pero aquí faltan cosas. Yo creo que faltan cosas porque dijeron que en el pozo iban a hablar de muchas más cosas. Pero vale, esta desventaja acumulable que tenías al recibir daño del jefe del pozo se va a mantener, ¿vale? Ya he visto, Rob tiene un Excel, una tabla de Excel con todos estos comentarios, con todos estos cambios, y ha hecho un comentario a esto
y dice, por favor Blizzard, quitarnos este debuff, esta desventaja. Al menos, vamos a decir un ejemplo, que si durante 10 segundos no me golpea el jefe, que se me vaya una acumulación de esta desventaja. Por ejemplo, me parece que tiene sentido. Dos cositas, voy rápido. La primera, suscríbete al canal si te gustan las noticias, si quieres estar al día, si es que aquí vas a tener contenido de Diablo hasta aburrirte. Y lo segundo, ahora te puedes unir al canal de Pimientos Asados. Unirte oficialmente es con una suscripción de Twitch, pero vas a tener tu chapita, vas a subir de nivel y me vas a apoyar un montón, ¿vale? O sea, si de verdad te gusta este contenido y quieres que siga aquí todas las semanas, por favor, suscríbete, únete, dale a me gusta y dime lo que te mola de este vídeo, lo que no te mola. Y venga, ya me dejo enrollar, venga, para. Vamos a ver qué pasa con las mareas infernales. Se ha reajustado la tasa de caída del corazón funesto. Si recuerdo bien, lo que habían dicho es que de cara a la temporada 5 por el PTR, los corazones funestos se nerfeaban, iban a ser menos fáciles de conseguir. Y ahora dicen que solo se necesita 2 corazones funestos para invocar a la doncella de sangre en los niveles de mundo 1 y 2, solo en el 1 y el 2, ¿ok? Vamos a ver qué tenemos en las hordas infernales, porque te voy a resumir mucho, eran horribles. Esto se probó en el PTR, la nueva mecánica de temporada, en el que utilizas unos compases no, brújulas, perdón. Y bueno, la cosa es que te veías ahí y matabas oleadas y conseguías un éter ardiente, una moneda, ¿no? Y luego lo utilizabas para canjearlo, para poder abrir unos cofres, como se hacen las mareas, por así decirlo, para conseguir diferentes tipos de objetos. Y al principio parecía que sobre el papel iba a ser la hostia, y luego resultó que las hordas infernales cuestan muchísimo tiempo de hacer, son oleadas muy largas, no hay tantísimos enemigos, no son tan divertidas, y luego al final no había recompensas, pero no había recompensas de verdad, que yo no soy de los que me quejo de que quiero todo el día mayores recompensas y que sea todo más fácil, pero eso era exagerado. Era exagerado porque es que no salía absolutamente nada. Rob hizo las de nivel más alto, las que más costaba hacer, que le costó 40 minutos hacer la actividad completa, y todo lo que consiguió fueron 3 objetos legendarios. Uno de ellos tenía afijos superiores con un afijo superior, pero los 3 eran auténtica basura. Bueno, vamos a ver qué cambios han implementado estas hordas. Mire por aquí, se ha incrementado significativamente las recompensas de las hordas infernales. Ahora sí que me imagino que abrirás un cofre y saldrá de todo. El coste para abrir el cofre de botín de equipo superior, que este era el cofre mayor, costaba 250 de éter, ¿vale? Ahora costará 60 de éter, una reducción significativa. Por otro lado, el coste de apertura del cofre del botín de equipo, el otro cofre que había, antes costaba 25 y te salía pues a lo mejor un legendario. Bueno, pues ahora de 25 ha bajado a 20. Pero esto junto con que se ha incrementado significativamente las recompensas, imagino que caerá más de un objeto legendario. Y luego por último, el coste para abrir el cofre de botín de materiales se ha reducido de 25 a 20 de éter ardiente. Luego por aquí dice el temporizador por oleada se ha reducido de 90 segundos a 60. O sea, van a ser mucho más... Bueno, van a ser un poco más cortas. Yo creo que se podrían reducir incluso más, pero ok. Dice por aquí, se aumentó la cantidad de monstruos por oleada. Eso está guay. Se duplicaron todos los botines de éter ardiente. O sea, van a caer muchos más. Imagino que ahora podrás incluso abrir los 3 cofres si completas el evento. La mascota, que estos son pequeños cambios que parecen pequeños, pero en verdad son muy significativos. Las mascotas ahora pueden recoger éter ardiente. Eso está muy bien, tío. Muy bien, muy bien. Como hicieron con las fábulas aberrantes, ¿sabes? De las mareas. Luego dice por aquí, la salud del jefe en el PTR tenía un error y por lo tanto se disminuyó. Y los nuevos niveles 9 y 10 de esta actividad llegarán con el parche de mitad de temporada. Yo creo que esto deberían de meterse ya desde el principio, pero ok. ¿Vale? Estos son los cambios que se han hecho por ahora, preliminares, a las hordas infernales. Ya me diréis si probasteis esta actividad en el PTR. ¿Qué os pareció? ¿Y qué os parecen estos cambios, ¿vale? Luego vamos a ver un poco de cambio de clases, porque ahí se vienen cosillas, chavales. En primer lugar, cambios al bárbaro. Al bárbaro, ¿qué imagináis que va a ocurrir? Exacto, bufo. Le van a bufar. No, que es coña. Esta vez le van a nerfear. Pues por ejemplo, por deciros así rápidamente, hay una pasiva que le aumenta el daño. Bueno, por ejemplo, una de las pasivas era que, pues bueno, en Berserker, en Besanía, pues había una en la que sin restricciones que aumenta la bonificación de daño, y ahora han bajado esta bonificación de daño a un 35%, que antes estaba en un 100%. El arsenal ambulante parece que lo han nerfeado por todos lados. O sea, el bárbaro de arsenal lo han nerfeado, daño reducido del 12 al 8%, el daño se redujo del 20 al 10% mientras las 3 bonificaciones de daño estén activas, y la velocidad de ataque se reduce del 20 al 10% mientras las 3 bonificaciones de daño estén activas, ¿vale? Luego tenemos la pasiva de rabia desenfrenada, en el que las habilidades básicas infligen un 100% más de daño pero cuestan un 100% más de furia, pues este 100% de daño se ha reducido de un 100 al 45. Luego también parece que han hecho un pequeño rework a la ultimate de heridas sangrantes, en el que antes decía, cuando haces que un enemigo sangre, tienes una probabilidad igual a tu probabilidad de golpe crítico de aumentar la cantidad de sangrado en un 140% de tu bonificación de daño golpe crítico. Y luego por aquí decía, si haces un daño de overpower, se crea una explosión que genera el 85% de sangrado durante 5 segundos. Bueno, pues ahora esta cantidad de sangrado del 140% ha
bajado al 70% y la cantidad de sangrado aumenta más en un 100% de tu bonificación de daño golpe crítico. Bueno, habrá que ver en qué queda esto. Yo creo que es un nerfeo, pero no muy grande. Porque luego por aquí dicen que la acción de Overpower, que pasa si ocurre Overpower, antes era que creabas una ola explosiva que infligía un 85% de daño y ahora esta ola explosiva va a hacer un 120% de daño. Entonces, bueno, habrá que ver en qué queda esto. A lo mejor es para nerfear un poco al desangrado de Basic Attacks, porque podía hacer esto mucho más rápido que otros, pero bueno, ya veremos en qué queda. Luego, manuales de templado. ¿Qué ocurre? Se ha quitado la protección bárbara del manual de templado. O sea, ahora mismo este templado de bárbaro parece que lo han quitado por completo. Ya veremos en qué se queda. A lo mejor era por la postura defensiva o por el grito, no sé, había algo que parece que no les gustaba. Luego tenemos en los cambios de clase del druida. Bueno, pues parece que en general lo han bufado, perdón, nerfeado. Ya es que me sale solo, es como druida nerfeado. No, parece que lo han bufado. La roca le ha aumentado el daño en 46-70%. La rabia natural ahora es esto de que la rabia se propaga un 50% más rápido. Pues ahora parece que va a ser parte de la habilidad como tal. No vas a tener que ponerte esto. El aullido de sangre dice por aquí. Ahora la línea base está etiquetada como una habilidad de grito. Y luego la tormenta perfecta se ha aumentado el daño del 30-40%. El poder terrenal, la probabilidad aumentó de un 5 al 10%. Y luego parece que hay bastantes cambios en los aspectos que en general aumentan la generación de espíritu y el daño, ¿vale? El daño. Parece que el druida va a recibir bufos. A lo mejor esta va a ser la temporada del druida, ya veremos en qué queda. Luego parece que hay un objeto único, los colmillos de... Joder, esto como lo digo. De Hornfangs. Bueno, se va a convertir en un anillo, donde antes eran unos guantes, así que ya veremos en qué queda esto también. Luego parece que va a mejoran nodos legendarios. 3 nodos legendarios que le aumentan el límite de daño de un 40 a 60, de un 50 a 60, de un 40 a 60. Estos son cambios significativos, yo creo que van a tener impacto. No me extrañaría que vayamos a ver druidas en esta temporada pegando duro, así que ya veremos en qué queda. Cambios en nigromante, bueno, no veo un nerfeo así claro, ¿vale? En verdad lo que parece es que siguen iguales e incluso alguna cosa los han mejorado. La probabilidad de golpe afortunado de la mayoría de las habilidades aumentan aproximadamente un 50% para el nigromante, o sea que parece que las builds de golpe de suerte van a estar bien. Aspectos de los huesos que estañan. Ahora se escala con el aumento de tamaño del camino de Trangol. El aspecto del segador inexorable, el tiempo de recuperación mínimo se redujo de 7 a 6 segundos. No parecen cambios muy grandes, ya me diréis vosotros si estáis más metidos con nigromante. Pero bueno, parecen que en general va a estar bien. Luego, nodos legendarios los han mejorado. Bueno, uno de ellos, pues el daño de abrumar aumentó de un 35 a un 70%. La sangre engendra sangre, este nodo legendario aumenta el daño del 5 al 10. Y el límite de daño aumenta del 30 al 50%. O sea, en general, cambios positivos. Manuales del templado. Bueno, pues también parece que han mejorado. El daño de sangre aumenta de un 55 al 80, de un templado, de un 85 a 105. Bueno, lo veis aquí claramente, el daño está mejorando en algún templado. Así que ya veremos también cómo se va a digerir esto, pero el nigromante creo que está en un nivel, creo que está muy bien. Los nerfeos al bárbaro creo que se veían venir y el druida pues puede que sea la temporada del druida, ¿eh? Cambios en la clase del pícaro, no he visto mucho, ¿eh? Por ejemplo, cambios a ráfaga, que esto sí que lo había visto, no sé si en un blog o dónde, pero querían hacer cambios a la habilidad de ráfaga del pícaro porque, bueno, parece que no está al nivel de lo que Blizzard quiere. Y el daño ha aumentado del 94 a un 130%, la probabilidad de golpe de suerte aumentó de un 15 al 20% y más cambios en el nodo de actualización. Ya veremos en qué queda esto también. Los abrojos mejorados, bueno, se ha corregido un error. Preparación, aumentó la duración de 8 a 10 segundos. El Windford, el arco único de pícaro, ya no provoca retroceso. Y luego, por otro lado, parece que hay cambios en 2 nodos legendarios, que uno es explotar la debilidad, que ya no ejecuta élites, y otro que se llama Sin Testigos, que aumenta el límite de daño un 35-45 y la duración aumentó de 8 a 10 segundos. O sea, parece bastante modesto, ¿no? O sea, habrá que ver los cambios de ráfaga, son los más interesantes. Y lo demás, a no ser que haya alguna build específica que se beneficie mucho, no sé cómo quedará. Pero no está mal, ¿no? No parece que haya nada así muy dramático. Cambios en la hechicera. La hechicera es de lo que más se está hablando últimamente junto con el druida. Vamos a ver qué han hecho. El daño de todas las habilidades básicas y de maestría aumenta de entre un 15 a un 20%. No, perdón, entre un 15 y un 20%. La hidra se ha aumentado el daño de un 14 a 18%. La hidra va a venir fuerte, chavales. Sobre todo creo que es un objeto único nuevo que meten, que tiene más cabezas la hidra, o el templado, perdón. Bueno, una de estas dos, pero tenía muy buena pinta de que la hidra va a pegar fuerte. La armadura de hielo, la barrera aumentó de un 25 a un 56% de tu vida. Ojo, que esto se veía bastante, porque en el PTR la habían nerfeado, la habían cambiado.
Había gente que estaba contenta, otra que no, pero bueno, ahora parece que va a estar más fuerte. Pasivas, el calor, la curación aumentó de calor, o sea, un poquito de sustain. Alinear los elementos, el límite de reducción de daño aumentó de un 40 o 60%. El escudo de mana, reducción de daño aumentó de un 8 a un 10%. Bueno, sustain y supervivencia, tiene muy buena pinta. Pasivas clave, combustión, el daño aumentó de un 20 a un 60% de esto. Tus efectos de quemadura infligen ahora un 60% más de daño. Madre mía. Bueno, a lo mejor es un 40% más de daño y un 4% adicional por cada fuente única de quemadura que hayas aplicado al enemigo. Eso ahora no está claro aquí, porque dice el daño aumentó de un 20 a 60%. Bueno, ya veremos. Cuando venga el parche de notas oficial lo podremos ver todo mucho más claro. Y luego por último tenemos romper, el daño aumenta de un 30 a un 45%, pero ya no recibe daño de sí mismo. Luego por aquí vemos cambios en los aspectos, en el que pues aumenta el daño. Hay un par de aspectos que simplemente dice aquí se está cambiando el aspecto, como el aspecto de pararrayos, que es de la cadena de relámpagos, y el aspecto cubierto de nieve, que es de armadura de hielo, que te hace imparable y te otorga armadura. Dice aquí que se está cambiando el aspecto. Imagino que no le han dicho qué es lo que van a hacer, pero sí que van a hacer algo. El aspecto de energía fragmentada, el daño aumenta de un 25 a un 40%. Y esto es de la lanza de relámpago. Ah, sí, es verdad, es verdad. Esto había visto algo. Pero bueno, ya veremos. Un objeto único, se está cambiando el artículo único, el de conducto axial, o sea que van a hacer un rework, imagino. Y luego parece que hay muchos cambios a prácticamente todos los nodos legendarios. Desde instinto ardiente, que ahora aumenta el daño de un 40 a 80%. Conducto incesante, que este es de rayos, el límite de daño aumenta de un 60 a un 120%, invocador elemental, el límite de daño aumenta de un 30 a un 60, destino de frío de un 30 a un 60, aumento. Todo aumento de daño. Todo aumento de daño, chavales. O sea, así sobre el papel, la hechicera parece que está la que más va a recibir buffo esta temporada. Pero igualmente aún faltan cosas, aún faltan cambios y ya veremos en qué queda. Yo creo que los nerfeos al bárbaro, repito, eran necesarios, que parece que ya no se puede nerfear nada. Los cambios del druida y la hechicera parecen los más excitantes, y el nigromante y el pícaro, yo lo que veo es moderación. Yo lo que veo es que están tranquilos, que han cambiado alguna cosa, que a lo mejor luego afectan más de lo que parece. Eso siempre puede pasar, pero parece moderado, ¿no? Parece que están contentos con la situación en la que están. Luego también he visto en el Excel de Rob, que tiene uno en el que va apretando, va tomando notas de todo, en el que no se ha nombrado aquí, pero algo que también está confirmado por Blizzard es que todos los objetos únicos, todos, van a tener sus afijos reworked, ¿cómo decirlos? Reformados, cambiados, mejorados. Dice aquí, va a haber buffos a todo. Va a haber muchas más estadísticas útiles. Y el objetivo que el Blizzard tiene es que todas las builds utilicen de 2 a 4 objetos únicos. Ojo, que no estamos hablando de los míticos o super únicos, objetos únicos. Pero en la realidad es que lo que quieres es de 2 a 4 objetos super únicos. Bueno, vale, estos son los cambios de Rob, ¿vale? Es que no es poco, Ya me diréis lo que opináis en los comentarios. Yo tengo bastantes ganas de ver todo esto. La temporada 5 no me llama mucho la mecánica, me parece aburrida, sosa, que le falta chicha por todos lados, parece de relleno. Pero los cambios de clase me parecen chulos. E igualmente yo probaré la temporada porque me gusta ver los cambios y todo esto. Tengo ganas de ver la hechicera y el druida. Yo creo que me voy a hacer uno de estos dos, porque el resto, pues como que ya, ¿no? Que tampoco hay tanto cambio. Pero igualmente tomar esto con cuidado, que esto es mi opinión. Estoy en la pequeña caja de mi opinión. Ya veremos quién queda todo esto, ¿vale? Ya miréis de qué tenéis más ganas vosotros. Pero esto lo conecto con la siguiente noticia, y esto es de lo que yo tengo más ganas. Y es que el 18 de julio, en 2 días, el espiritualista, que es el nombre más feo que le podían poner a la nueva clase, el Spiritborn, pues va a haber un anuncio oficial. Va a haber, no anuncio oficial, porque ya está anunciado, sino van a hacer un stream en condiciones. El 18 de julio a las 11 AM PDT, que esto en Europa creo que es algo así como 7 o las 8 de la tarde. Ya lo confirmaré, lo chequearé y lo pondré en las redes. Pero dice por aquí, únete al director de la comunidad Adam Fletcher, al director del juego Brent Gibson, a la diseñadora narrativa asociada Eleni Rivera Colon, al director de arte, al diseñador del juego, mientras revelan detalles sobre la historia, el arte, el diseño, la jugabilidad y más del Spiritborn. También habrá un segmento de preguntas y respuestas al final de la transmisión para que los jugadores envíen sus preguntas directamente al equipo. ¿Cuál será la pregunta número 1? Yo ya me la sé. ¿Y el paladín cuándo? The Paladin when. Está claro que esa va a ser la primera pregunta. Está clarísimo. Y si no es la primera, va a ser la última, pero esto va a caer. Bueno, la gente que ha probado la clase, lógicamente no pueden decir nada. Pero yo ya he visto comentarios en Twitter de alguno que otro, ¿sabes? Que, bueno, en plan, no digo nada, pero ya te puedo decir la idea que he tenido. Parece que ha gustado, pero ya veremos en qué queda. No sé si ha gustado porque, claro, el hecho de que te invite Blizzard, no me lo imagino, a mí también me habría molado mucho. Te invitan, te dan regalos, te tratan muy bien porque estás trabajando para Blizzard. y joder, pues, ¿sabes? Tiene que estar muy guapo. Creas contenido de este juego y te tratan muy bien y puedes ver algo en exclusiva que te hace sentir especial y todo esto. Es normal que también la impresión con la que te vayas de vuelta a casa sea en plan, ¡wow!
me ha encantado. Ya luego cuando pase esos primeros síntomas, ¿no? Cuando se venga la resaca, cuando pasen las semanas y lo veas a lo mejor con un poco más de objetividad, esa es lo que yo quiero ver, esa es la opinión que a mí me gustaría ver de verdad, ¿sabes? La de la serenidad, desde el punto de vista más tranquilo, decir, bueno, a ver, esto estuvo bien, pero esto no estuvo tan bien. Ya veremos en qué queda. Igualmente el 18 nos van a dar muchísima información de esto. Yo creo que más que información nos van a vender esto. Ya veremos en qué queda, ¿vale, chavales? Ya haré un vídeo también, tengo ganas de ver el resumen, la nueva clase, no me hace mucha ilusión, pero yo amo Diablo desde lo más profundo de mi corazón y tengo ganas de jugarla y estoy seguro que la clase va a ser divertida, porque Blizzard es que son unos cracks. Cuando viene sobre todo en temas de jugabilidad y clases nuevas, como por ejemplo en Diablo Immortal, que metieron 2 clases que a mí no me gustan nada, pero luego las juego y digo, ojo, esto va suave seda. Esto va muy fino y es divertido. Entonces ya veremos, siempre está bien, ¿no? Que introduzcan nuevas clases al universo de Diablo, aunque queramos, yo al menos quisiera que hubiera metido el paladín antes, pero ya lo veremos. Yo creo que será divertido, seguro, apuesto, va a ser una clase divertida, porque son así, tienen en cuanto a jugabilidad y espectáculo visual, tienen el estándar muy alto en Blizzard, ya lo vemos con las cinemáticas, entonces las clases jugables van a ser en plan wow, y no paran hasta que llegas a ese nivel de wow, esto está muy guapo. Así que ya me dejo de enrollar, ya veremos en qué sale todo esto. Luego nos comenté la semana pasada, porque es que apenas había noticias de Diablo, pero ahora sí que las puedo meter un poco, las pequeñitas que vi la semana pasada es el parche 1.4.4, que dirás tú, pues sí, es que no sé ni en qué número estamos, correcto, yo tampoco, pero da igual. Bueno, sacaron un parche la semana pasada y dirás, pero ¿y qué han metido? Pues tampoco gran cosa, pero por si te interesa, han mejorado la tasa de caída del manual de templado para que sean más consistentes. Bueno, pues ya puedes conseguir más templados para la temporada 5, ¿vale? Van a caer mucho más rápido. Se solucionó un problema, por el cual el don torturado de amuletos de las mareas no otorgaba tantos objetos como estaba previsto. ¿Acaso te pasaba? Se solucionó un problema por el cual la ira de Stormbane podía teletransportarse al jugador durante su lanzamiento en una mazmorra de pesadilla, matando instantáneamente al jugador. Pobres jugadores hardcore. Se solucionó un problema por el cual los siguientes aspectos no infligían tanto daño como se esperaba. Dime tú si aquí está alguno de los aspectos donde decías tú, pues sí que esto no va. El aspecto del diablo del polvo, el aspecto de la sorpresa de pícaro, el aspecto del embaucador del pícaro, todos son los del pícaro, el aspecto de la iniciativa ingeniosa del pícaro, el aspecto vengativo, este es del pícaro, pobre pícaro, y el aspecto de las tormentas de flechas. Vale, bueno, pues parece que el pícaro estaba un poco pobrecillo. El único es el primero, el de Torbellino, que parece que de bárbaro, que parecía que quitaba menos daño. Pobrecillo, pobrecillo, y mira que me he hecho bárbaro, ¡ay, pobrecillo! Luego también lo que me fijé, que lo habrás visto seguro si aún sigues jugando la temporada 4, es que ahora, déjame leerlo exactamente, los afijos de templado, ahora muestra un icono de su categoría de afijo en lugar de tener el mismo símbolo. O sea, básicamente cuando te vas poniendo diferentes tipos de templados en un objeto, luego cuando pongas el ratón sobre el objeto, vas a ver que cada tipo de templado tiene un icono correspondiente a esa categoría de templado. Que dices, vaya chorrada. Bueno, chorrada, pero que está bien verlo, porque si no todo tenía el mismo icono. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Pues cambios en las chispas resplandecientes. La chipi. ¿Qué pasa con la siguiente temporada? De nuevo, parece que nuestras mascotas ya no recogerán ciertos objetos, lo que enfatiza el momento en que cae 2 tipos de objetos importantes. Esto planea la pregunta de si estos tipos de objetos ahora merecen un tratamiento de visuales para cuando caen, similar a lo que hemos visto en los objetos únicos míticos y únicos que tienen señales de audio especiales y resaltados de color. Por ahora, sin embargo, parece que nuestro alijo podrá atraparlos. Bueno, la chispa resplandeciente y el prisma disperso, estos objetos ya no los va a coger directamente la mascota, los vas a tener que clicar tú. Pero lo bueno es que se mandarán al alijo de objetos perdidos si se te olvida cuando caen. Porque yo creo que con la chispa resplandeciente, había bugs y la gente las perdía. Entonces, pues bueno, esto yo creo que la va a solucionar. Estaría guapo que con la chispa resplandeciente pusieran a lo mejor el mismo efecto visual que tienen los objetos míticos, pero un poco más reducido, un poco más pequeño, algo más simplista. Estaría bien. Luego, una conversación que está dando mucho de qué hablar es cómo equilibrar el juego en solitario y en grupo de Diablo 4. En Diablo 4, bueno, aquí vamos a hablar de cambios en el foso que no se han metido y que están dando mucho de qué hablar, pero no solo el foso, también los jefes de Pináculo. ¿Qué ocurre con todo esto? Blizzard, oficialmente, no sabe hacia dónde ir en cuanto a bufar o mejorar el juego en solitario o bufar y mejorar el juego en grupo. ¿Por qué? Mira, voy a ir directamente en el artículo al punto en el que sale el post oficial del foro de Blizzard. Dice, ahora estamos muy abiertos a recibir comentarios sobre añadir opciones de apoyo.
para jugar en grupo. No sabemos muy bien cómo nos sentimos al respecto. Aquí es donde viene el tema. Por un lado, es genial jugar con otra persona y apoyar a tus amigos. Por ejemplo, con las habilidades como el grito, y todos mis amigos y todos los que me rodean se fortalecen. Eso genera una sensación muy buena. Pero dice, por otro lado, sabemos que a mucha gente le gusta jugar Diablo con una experiencia en solitario y avanzar por tu cuenta. Ahí estoy yo. Cuanto más hacemos que estas cosas grupales existan en el juego, más le decimos a la gente que la mejor manera de jugar es jugar en grupo, porque tu grito es más efectivo cuando tienes más gente alrededor. Cuando hacemos algo bueno, de repente se vuelve obligatorio si es lo mejor. Encontrar esa línea entre una bonificación divertida y esto es lo mejor que puedes hacer, debes hacerlo ahora, es una línea muy delgada muchas veces. Entonces no saben, porque creen que si bufan, si mejoran todo el rato el juego en grupo, la gente que juega en solitaria se va a ver forzada a jugar en grupo. Y aquí esto es un poco complicado porque, chavales, no es un MMORPG, es un Action RPG, es una RPG, es un juego que como definición no se concibe como que te debería de forzar o empujar a jugar en grupo. Otra cosa es si estás jugando un MMO y dices, es que yo no quiero jugar con gente, tío, pero es que es un MMO. Pero aquí ya empezamos con, pero ¿por qué me estás obligando a jugar con gente con un Action RPG? Bueno, vale, no hay que crear tanta polémica de esto, ¿vale? En verdad es discusión y conversación y cómo podrías hacer que todo el mundo esté contento. Y hay soluciones, ¿vale? Vamos a ver el estado actual de Diablo 4, ¿vale? Vamos a definirlo. Si nos fijamos en Diablo 4 hoy en día, es que este artículo me ha gustado. Solo unas pocas habilidades interactúan directamente con otros grupos de jugadores. Es que tampoco hay tantas, como son el grito de guerra, el líder de la incursión, que es de Bárbaro también, que dice la pasiva, que los gritos curan a los aliados. Y luego tienes también la armadura de ciclón del druida, combinada con un aspecto en el que la armadura de ciclón se aplica a otros. Ya está, no hay nada más. Yo creo que no pasaría nada por meter más sinergias, eso no haría daño. Pero aquí nos metemos en el ajo, chavales. La rotación de jefes, como matar a Duriel en grupo, o las recompensas del grupo en el foso de Pit. ¿Qué pasa con la rotación de jefes? Pues que pones tú una vez los materiales para invocar una vez al jefe, y si lo haces en grupo lo puedes matar 4 veces, cada uno pone una vez sus materiales y ya está. Entonces matar Duriel solitario es lo menos eficiente que existe y no dan ganas de hacerlo. Pero, o sea, en ese sentido sí que te fuerza a jugar con jugadores. ¿Cuál sería una solución rápida? Pues que cuando jugases en grupo, todo el mundo tuviera que poner los materiales una vez. Y cuando jugases para matarlo 4 veces. ¿Cuál sería una solución? Pues bueno, que lo que pasa es que no gustaría nada, que para matar una vez a Duriel todo el mundo tuviera que poner una vez los materiales, o sea, que fuera exactamente igual a matarlo en solitario o matarlo en grupo. No estoy seguro si esto gustaría, porque ya que ahora has dado la oportunidad o estás enseñando a la gente que puede matar a Duriel 4 veces con una vez los materiales, pues claro, si haces este cambio se te va a echar encima. Tal vez reducir a 1/4 el requisito de materiales, somehow, de alguna manera, para el jugador en solitario, hombre, pues eso creo que estaría bien. Pero bueno, esto no son más que sugerencias, discusiones, esto es para que vosotros también penséis conmigo y me digáis lo que opináis, que a vosotros también se os van a ocurrir ideas. Recompensas del grupo del foso. ¿Qué pasa con el foso? Pues que el que abre el foso tiene que utilizar las piedras, tiene que utilizar los materiales para abrir el portal del foso, pero él consigue 100% de los materiales cuando los jugadores de alrededor consiguen solo el 50% de los materiales. Esto hace que tengas que estar todo el rato, especialmente si juegas entre dos al menos, ahí sería más fácil, ¿no? Primero abres tú, luego abro yo, pero es menos eficiente. Es menos eficiente, pero por otro lado también deberías de limpiar un poco más rápido cuando lo haces en grupo. ¿Y cuál sería la solución en este caso? Pues que cuando tuvieras que abrir un portal del foso, cada miembro del grupo participante contribuyera con 3 fragmentos rúnicos cada uno. Y lo mismo para invocar al jefe, que todo el mundo tuviera que contribuir con los materiales una vez, o sea, que todo el mundo tuviera que poner materiales para matarlo una vez. Pero ya digo que este cambio yo creo que no gustaría. Esto es lo que sugiere este artículo. Pero bueno, ya me diréis cuáles son las soluciones. Yo creo que lo mejor sería que para los bosses, cuando lo mates en solitario, te pida muchos menos recursos. Y cuando lo mates en grupo te pida un poco más, pero bueno, tengas este beneficio de que lo vas a matar 4 veces poniendo solo una vez los recursos. Creo que eso sería un poco balanceado. O al menos ponme un buscador de grupo, si quieres, para Duriel, que sea un poco más sencillo, aunque encontrar grupo para Duriel es relativamente fácil. Vale, chavales, luego en cuanto al foso, Blizzard ha dicho algo en los foros. Dice, el equipo es muy consciente de esto, de lo que os acabo de decir, de lo que no gusta del foso. Hemos oído eso de que no es bueno sentir que solo obtengo un 50% de las recompensas en un grupo dentro del foso cuando no soy el líder del grupo específicamente. Dice por aquí, tendremos una actualización para los jugadores antes de la temporada 5 y estará disponible independientemente del cambio que tengamos en la temporada 5. No hemos oído absolutamente nada de esto. La temporada empieza dentro de menos de un mes. Así que bueno, esto seguramente nos lo introducirán en un campfire que hagan los desarrolladores, imagino que una semana antes de que empiece la temporada, algo así.
Así que ya veremos de qué va esto. Luego, por último, llega una noticia que es un poco popurrí, que yo lo que hago aquí es buscar Diablo 4 noticias, en inglés y en español, y digo, a ver, si encuentro algo que se me ha ido. Bueno, pues aquí he encontrado un artículo que me ha hecho gracia, y es que dice por aquí, The Division 2 es un looter shooter más viejo que la Tana, pero que es buenísimo. Dice, elimina la idea de un personaje de temporada para Diablo 4 tras una revuelta de jugadores. Bueno, es que esto está relacionado con Diablo 4, chavales, porque hay algo de las temporadas que sigue siendo un debate permanente. Blizzard quiere que cada temporada te crees un personaje nuevo y que juegues exclusivamente la temporada para que le metas horas, para que empieces, para forzarte, para empezarte un personaje de cero y para que tengas otro recorrido más largo, para que estés más tiempo jugando al juego, ¿sabes? Mientras haces el pase de batalla, con suerte te pillas algún cosmético. Lo entiendo, desde el punto de vista monetario, quieres forzar a la gente a que empiece de cero para que sea más largo llegar hasta el nivel máximo de nuevo, que empezar ya directamente nivel máximo, ver simplemente la temporada y cerrar el juego a las 2 semanas. Es mejor hacer que todo el mundo empiece de cero. Que también le da un sentido refrescante, ¿no? Que también también tiene su gracia. Yo acepto que también tiene su gracia y me gusta. Pero creo que hay un conflicto, porque hay gente que le gustaría jugar con su personaje ya maxeado y simplemente ver la mecánica nueva, verlo un poco para ahí y ya está, y no tener que empezar de nuevo. O por ejemplo, hay gente que incluso le gustaría volver a empezar la campaña. Y déjame jugar la temporada mientras hago la campaña. Estos son debates reales. Esto está en Reddit, es el día a día. De vez en cuando pues sale un nuevo mensaje repitiendo lo mismo. En Division 2 se clasificaba por haber hecho temporadas desde hace mucho tiempo, y lo que estaba chulo es que te empezases un nuevo personaje o siguieses con el personaje que ya tuvieses, podías disfrutar de la temporada, podías disfrutar de la mecánica nueva, de todo nuevo y del pase de batalla y de todo. Y en Division 2 dijeron, bueno, oye mira, que creo que vamos a hacer como Diablo 4. Ya para las próximas temporadas que vamos a hacer, tenemos preparadas nuevas sorpresas, va a estar guapísimo, pero vas a tener que hacerte un personaje de cero, porque balancear el juego para personajes tan maxeados es difícil. Balancear el juego, las nuevas temporadas para personajes que están a tope es complicado, se nos está escapando de las manos porque llevamos mucho tiempo haciendo esto. Entonces dijeron, ahora todo el mundo va a tener que empezar de cero. Bueno, la que se les echó encima. O sea, la comunidad de Division 2 se les echó encima, pero a machete. Y después de un tiempo, bueno, pues han tenido que decir, perdón, lo siento, os hemos escuchado, no vamos a hacer esto. Aún no han dicho exactamente lo que van a hacer, pero imagino que lo van a abrir. Van a dejar que la gente se pueda reiniciar un personaje o volver a empezar de cero, subirlo de nivel, y van a dejar que también la gente que siga a nivel máximo pueda disfrutar de la temporada. Esto es una discusión que se tiene que seguir hablando, porque en Diablo 4 deberías, además, el objetivo de Diablo 4 también es complacer a la mayor cantidad de jugadores, ¿no? Y entiendo que desde el punto de vista de la monetización, tú prefieres que la gente empiece desde cero para que también esté más tiempo jugando a Diablo 4. Esa es una base de tiempo. Cuanto más tiempo estás jugando al juego, más probabilidad de que consumas lo que el juego te ofrece. Entonces siempre van a querer que se reinicie todo. Y también es más fácil de balancear, yo creo que sí. Pero igualmente tiene que haber soluciones intermedias en las que todo el mundo esté contento y puedas dejar a la gente que desde el Reino Eterno pues al menos pueda subir de nivel el pase de batalla, o al menos pueda haber algo de la temporada, no sé. Por ejemplo, en Last Epoch lo están haciendo yo creo que muy bien, y es algo así como que la mecánica nueva de temporada es exclusiva para los personajes de temporada solo hasta que alguien la complete. Por ejemplo, han metido unos bosses nuevos de Pináculo, pues dijeron, el día que alguien mate a los bosses de Pináculo, al día siguiente está disponible para los del Reino Eterno. Y tendrás todo lo de temporada para el Reino Eterno. Pues bueno, han tenido que esperar pocos días, 2-3 días a lo mejor. Y ya Budijo creo que fue. Bueno, no, Budijo no fue el primero, pero bueno. Ya te puedes imaginar que alguien por ahí lo mató muy rápido al boss de Pináculo de la temporada y ya está. Y todo el mundo podía disfrutarlo. Bueno, ya diréis qué opinas de todo esto, de todas estas discusiones. No estoy. A lo mejor a veces parece que enfatizo mucho, ¿no? Pero en verdad, joder, que ya sabéis que te tengo a Diablo aquí en el corazón, pero sí que me gustaría mucho que mejorasen estos aspectos, ¿sabes? A lo mejor porque yo tal vez soy un jugador casual, ya me conocéis, y sí que soy de los que me gusta de joder, ¿sabes? O sea, si me he maxeado este personaje en la temporada 4, estoy muy contento con mi bárbaro. Es verdad que pienso en la temporada 5 y empezarme de cero, con lo bien que me lo estaba pasando con la itemización, ¿sabes? De la temporada 4. Aún no tengo todo maxeado, me gustaría seguir con eso, pero ahora mismo veo que me quedan 3 semanas para la temporada 5 y digo, ¿para qué voy a jugar con este personaje si lo voy a tirar a la basura? Yo creo que se puede hacer algo intermedio en el que el modelo de negocio de Blizzard siga siendo bueno y positivo, pero también puedas contentar a jugadores más casual en ese sentido. Bueno, ya miréis qué opinan. Bueno, chavales, pues hasta aquí por hoy, una semanita más de noticias. Espero que os haya gustado, que no me haya acelerado tanto. Es que el problema es que me tomo siempre 2 cafés, uno para leer las noticias y otro para antes de empezar el vídeo, pero también me gusta que esto sea fresco, rápido y al grano, que si no te gusta, pues pases y ya. Bueno, chavales, hasta aquí todo. En 2 días sale, os recuerdo, sale el Spiritborn, van a hacer la presentación oficial, que nos van a enseñar la clase y todo eso. Tengo ganas, seguramente haga un vídeo recopilatorio con lo más interesante. Y nada, chavales, nos vemos o bien el jueves o la semana que viene, ya veré, depende de las noticias. Venga, vaya bien, chavales.